Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, estamos viendo correr los días en Estados Unidos con este cierre del gobierno estadounidense a raíz de esto que, bueno, podemos identificar como una situación de crisis política y presupuestal, digámoslo así, una vez que el Congreso no aprobó el paquete presupuestal para lo que queda de 2013 y de 2014. Y bueno, pues el gobierno de Estados Unidos en este escenario se ha quedado sin dinero para pagar. Doctor Esquivel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, a grandes rasgos estamos frente a esto que coloca desde luego a los Estados Unidos como foco de atención mundial. ¿De qué tamaño es esta circunstancia? ¿De qué está hecho el asunto y cuáles son los riesgos para Estados Unidos y de rebote para el resto de las economías? Bueno, creo que habría que diferenciar los dos temas que son muy importantes ambos, que es el tema del cierre del gobierno, por una parte, que tiene implicaciones más bien locales en este momento, que si durara más va a tener implicaciones mundiales porque puede incluso traducirse en una recesión si durara mucho tiempo, porque el impacto de la reducción del gasto del gobierno a sus niveles sus mínimos o las actividades sustanciales, pues implica un ajuste en la actividad económica de Estados Unidos que si durara mucho tiempo, pues sí tendría implicaciones económicas para Estados Unidos en el muy corto plazo y para el resto de la economía. Ahora, está el tema del techo de la deuda, que es otra discusión, que eso sí, sus implicaciones pueden ser impredecibles porque sí implicaría algo que nunca hemos visto, que es que Estados Unidos incurriera en la falta de cumplimiento de sus obligaciones financieras y el pago de la deuda, etcétera. Entonces son dos cosas. Las dos cosas tienen implicaciones muy importantes, insisto, pero una puede durar algunos días, este tema del cierre, que ya llevamos 4 días ahora, pero puede durar más tiempo. Tiene implicaciones sociales también, porque hay implicaciones en términos de que programas de gasto muy significativos, por ejemplo, por mencionar alguno, el gobierno tiene un programa de ayuda a mujeres embarazadas que no tienen de bajos ingresos. Ese programa, como no es obligatorio, se cierra. Entonces esas personas no están recibiendo sus apoyos ahora. Otros programas siguen funcionando, pero básicamente implica que alrededor de por lo menos 1 millón de trabajadores norteamericanos están en lo que se llama descanso obligatorio, que es que no van a trabajar. Puede ser que no les paguen nunca. Eso está sujeto, ha habido momentos donde no les han pagado, ha habido momentos donde sí les dan un pago retroactivo, pero eso tiene muchas implicaciones económicas, es decir, ya hay muchas cosas que están dejando de funcionar y que eventualmente, si esto dura más tiempo, pues sí tendrá implicaciones en la actividad económica de Estados Unidos, repercusiones evidentemente para el resto del mundo, para México en particular, que estamos muy vinculados a la economía norteamericana. Entonces sí puede ser un costo importante derivado de esa falta de actividad económica. Lo otro es más financiero, lo otro puede ser una catástrofe, una crisis, como bien lo anticipó ayer Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario, porque eso no sabemos bien a bien qué podría pasar. Eso sí no lo hemos visto en el pasado. El techo del endeudamiento. Si no se eleva el techo de la deuda. Se ha discutido muchas veces, se ha aumentado en muchas ocasiones, pero nunca se ha roto, digamos, nunca se ha llegado a un momento de crisis, como aparentemente en estas circunstancias donde están muy polarizadas la discusión en el Congreso. Podríamos llegar a esa fecha y sí llegar a una situación extrema como la que se plantea en el... Ahora, Gerardo, está esto que fuera del aire conversábamos sobre lo singular o extraño casi que resulta que un país que resulta que es Estados Unidos tenga 2 fechas distintas para aprobar el presupuesto o para procesar el presupuesto, por un lado, y luego bastante tiempo después el techo del endeudamiento, lo cual, bueno, hace, supongo, complicadísimas las cosas porque podrían resolver un presupuesto X y luego tienen que estar sujetos a una negociación posterior para tener pues el déficit o no, lo que acabe aceptándose de un endeudamiento. Es extraño el asunto, ¿no? Es completamente extraño, es algo que lo hace muy disfuncional, eso hace que es un problema de diseño institucional de Estados Unidos. Hay básicamente 2 países en el mundo que tienen esta separación entre el presupuesto y el techo de la deuda. Uno es Dinamarca, que no tiene ningún problema nunca para llegar a este tipo de acuerdos, y el otro es Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido, se aprueba el presupuesto en esta fecha, que es se cierra el año fiscal. Eso tiene implícitos acuerdos de compromisos de gasto, compromisos de ingresos, y eso implícitamente tendría algo que ver con el techo de la deuda. Pero si no se modifica el techo de la deuda,
como está ocurriendo, como podría ocurrir en 2 semanas, que además lo que nunca había ocurrido es que estuviera tan cercana a la fecha. Eso sí, son 2 semanas. Normalmente pasa que el presupuesto se discute en un momento y el techo de la deuda se discute 6 meses adelante. Pero lo cierto es que es un poco absurdo, si uno lo piensa, que se aprueben gastos, se aprueben ingresos, tienen implicaciones de techo de la deuda y que luego se rediscuta el techo de la deuda. Porque entonces eso se presta a una doble discusión política. Tremenda, además. Es decir, primero se tiene que resolver este tema como ahorita del gasto y entonces donde los republicanos están deteniendo el presupuesto porque no les gusta el programa de salud del presidente Obama, lo pueden terminar aprobando mañana, el lunes, el martes, en fin, y vendrá de nuevo la discusión en 2 semanas. Y entonces eso genera una situación muy disfuncional, genera muchas confrontaciones que de otra manera no existirían. En muchos países no existe, más bien en casi ningún país existe esto. Y aquí lo han tratado de modificar, pero nunca ha habido un acuerdo para resolver este dilema. Es extraño, además cada vez es más, va a ser más recurrente porque el techo de la deuda que se está ampliando cada vez en montos menores que se alcanzan más rápidamente por los niveles de deuda que ya tiene Estados Unidos. Entonces, eso da lugar a que la confrontación política sea cada vez más cercana. La última vez que estuvimos en esta discusión del techo de la deuda fue hace un par de años, en el 2011. Y también fue una discusión política, se llegó casi al límite, al final se resolvió. Pero estamos viendo que esto va a estar siendo recurrente porque el aumento del techo de la deuda también, como parte de la negociación, es cada vez más pequeño para forzar a otra negociación posterior pronto. Entonces, es una situación realmente bastante políticamente, creo que muy inefectiva, que genera esta confrontación y que genera mucha incertidumbre en los mercados, a final de cuentas. En lo que corresponde, Gerardo Esquivel, al diseño, pues, per se. Si a ese diseño per se, que tiene su carga conflictiva, agregas una polarización política derivada de algo que ha sido muy difícil para Obama, que es la aprobación, si no en su totalidad, pero digamos la aprobación del llamado Obamacare, este sistema de salud que modificó y que finalmente entendemos, el meollo del asunto de esta confrontación de alto nivel política que ha llevado las cosas al extremo de tener al gobierno cerrado. Bueno, si además del diseño le agregas algo que por sí mismo es muy, muy polarizante, pues tenemos lo que tenemos. Después de la pausa, Gerardo, si te parece, retomemos el hilo de las cosas y volvamos al tema en este programa para CNN. Volvemos después de estos anuncios. Regresamos, doctor Esquivel, en esta conversación sobre lo que está pasando en los Estados Unidos en estos momentos, en esto que serían días de cierre precisamente de la actividad gubernamental, a raíz pues de lo que has explicado, de lo que ha sido la no aprobación de este presupuesto, de lo que falta de 2013 y lo que viene para 2014. Y en este diseño que dices es un diseño pues atípico, extraño, o como le quieras llamar, está, además del diseño de la aprobación presupuestal y posteriormente el techo del endeudamiento, está acelerando una conflictividad, un tema que ha polarizado, que ha significado mucho para Obama, que ha puesto su capital político, que es este modelo distinto de seguridad para los Estados Unidos y servicios médicos. Cuéntanos, doctor, ¿qué cosa es esto que coloca tan polarizada la discusión política en Estados Unidos y qué implicaciones tiene precisamente para efectos de un presupuesto que se apruebe en este momento? ¿Qué es lo que quieren los republicanos? Sí, bueno, el tema de la reforma de salud, que ha sido, digamos, la cuestión más emblemática de la administración del presidente Obama, es decir, es donde se jugó su capital político. Es su reforma. Es su reforma, es una reforma que intentó en su momento el presidente Clinton, de alguna manera, que fue un fracaso. La última vez que se llevó, de hecho, al cierre del gobierno, fue también una discusión de la reforma de salud. Eso es interesante. Obama, cuando entró, fue su reforma, la planteó, y por eso le llaman Obamacare, los como una cuestión, unos positivo, unos negativo, todo el mundo trata de... Pero el punto es que es la reforma del presidente Obama, se aprobó en 2010, nunca les gustó a los republicanos, nunca les gustó a los de la fracción más radical de los republicanos, los del partido del T, los del Tea Party, siempre han estado en contra de eso, por distintas razones. En algún momento, básicamente porque creen que es una cuestión de principios, en donde ven al Estado como es una parte porque implica gasto público, pero también porque ven al Estado como interviniendo en decisiones que ellos consideran que solo son de los individuos. La reforma de salud, que se llama, de hecho, y eso creo que es importante mencionarlo porque habla del fin de la reforma, que es el acta de acceso a la salud, el acta de accesibilidad a la salud.
que es básicamente a los servicios de salud, que es básicamente cómo hacerlo más accesible en términos de costo y de financiero para los individuos. Hay 44 millones de estadounidenses sin servicios de salud, sin seguridad social. Esta reforma los obliga a que se compren un servicio de salud y va a penalizar a los individuos que no compren. Eso a los republicanos les parece que es una intromisión en las decisiones de los individuos. Ahora, eso lo llevaron a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia. Fue un litigio muy largo, duró casi 2 años y medio, y al final la Suprema Corte dijo que es constitucional la reforma, incluyendo esta parte en donde obligan a los individuos a comprar un servicio de salud, que eso es lo que lo abarata. Eso es lo que lo hace accesible, justamente. El hecho de que todos tengan que comprar un servicio de salud, pues hace que se diversifique el riesgo y entonces eso puede abaratar los costos y permite que entonces ya nadie esté fuera del servicio de salud y que no se muera porque no tiene ese acceso al servicio de salud. Ahora, a los republicanos y a los muy conservadores les parece que es una intervención excesiva del gobierno en las decisiones individuales. Pero ya perdieron tanto en las urnas, en las elecciones, como en la Corte. Y ahora la forma en la que lo están tratando de detener es por la vía de detenerle los fondos para el programa, para echar a andar el programa. No tanto en el servicio de salud, porque eso es una garantía, está garantizado, ya no se va a detener de ninguna manera. De hecho, eso sigue funcionando, curiosamente, la parte de servicios de salud. Lo que quieren detener son los fondos para llevar a cabo el programa. Sí, porque es prioritario. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, pues que tienen que generar todo un sistema informático de servicios para que la gente pueda registrarse en el servicio de salud, que pueda elegir su empresa que le va a proveer los servicios de aseguramiento, etcétera. Eso es donde quieren detenerlo. No quieren darle fondos para eso. Y eso, lo cual es básicamente ridículo, porque es realmente confrontarse, me parece, a algo que es pues, relativamente bastante popular, digamos, me parece, porque mucha gente está de acuerdo con eso, mucha gente entiende que le van a bajar los costos, mucha gente que no tiene servicio de salud se va a ver beneficiada. Y por eso es que al final de cuentas creo que al final, incluso gente que no hubiera simpatizado con una propuesta de este tipo, con otros presidentes, con el presidente Obama, la propuesta que planteó terminó siendo aprobada y terminó siendo quizá por eso reelecto. Pero entonces sí está el dilema de que quieren detenerlo por esta vía, por la vía de no darle dinero. Es la última vía, digamos, que encontraron los republicanos. Y creo que eso nos tiene entrampados en esta situación tan, que polarizante en el Congreso entre republicanos y demócratas. En tu análisis, Gerardo Esquivel, ¿qué es lo que va de fondo en este asunto? ¿Por qué una oposición? O sea, ¿cuál es el motor principal de esta oposición? Es un tema que tú dijiste, los republicanos consideran que es muy intrusivo o que va de más respecto a las libertades de los ciudadanos de tener o no tener la compra de un servicio de esta naturaleza. ¿Es solo el tema de las libertades, entre comillas, bueno, digámoslo así? No necesariamente, digamos, usan ese argumento. Digo, al final de cuentas yo creo que es una cuestión política, fundamentalmente, es decir... O económica. Política y económica, digamos. Al final de cuentas, algunos también, digamos, esa es la parte más conservadora, tiene esa perspectiva muy individualista. Pero muchos republicanos... Sí, ideológica, sí, respecto a esta manera de entender las cosas. Les preocupa el déficit, a muchos efectivamente también, pero también es una forma de confrontar y de llevar, digamos, ante a la opinión pública norteamericana posiblemente dos formas de administrar un país y de gobernar, ¿no? Y de entender. Y creo que quieren enfatizar eso, básicamente, y quieren llevar, digamos, a arrinconar, y lo están, no necesariamente creo que lo están logrando, pero sí están logrando plantear las diferencias muy claras entre dos formas de administrar un país. Insisto, no sé si políticamente incluso les sea rentable. ¿Les va a ser rentable? Bueno, se verá, pero digamos, la diferencia, por ejemplo, eso le pasó, si recordamos qué pasó con Clinton le cerraron 2 veces el gobierno en 95, en noviembre del 95 y en enero del 96. Cuando llegó a la reelección, Clinton fue reelecto por un margen incluso más amplio con el que había sido electo. Parte de eso se atribuyó en su momento al cierre del gobierno, porque Clinton lo que hizo, así como lo está planteando Obama, fue mostrar de alguna manera también la intransigencia de sectores de los republicanos que impedían el correcto funcionamiento del gobierno, y fue exitoso Clinton. Habrá que ver si Obama es exitoso también en esta parte política. Digamos, pero me parece que la lectura inicial, al menos en este primer momento, es que efectivamente es la intransigencia de los republicanos. Claro que al final del día, pues dependerá del costo, y lo que están tratando de plantear efectivamente los republicanos es que el presidente Obama, en su afán de llevar a cabo su reforma, está dispuesto a poner al país al borde del abismo, como lo están planteando, ¿no? Entonces, es digamos, un juego de la gallina, digamos, entre a ver quién... ¿El huevo o la gallina? No, de la gallina, entonces, como en la película de James Dean, a ver quién se baja al final. De otra gallina. Yo entendí quién empezó primero, bueno, sí. The Chicken Game. The Chicken Game. Que es eso, que es saber quién se baja al final. Yo creo que me parece que, digamos, es lo que están tratando de mostrar. ¿Y qué crees que pase? Porque ese es el gran juego en este momento. Efectivamente, están en un punto
de tensión en donde da la idea hasta este momento que Obama va ganando porque la responsabilidad se le está atribuyendo mayoritariamente según las encuestas. No me voy a una opinión personal, sino según las encuestas se le carga más la mano de la responsabilidad de lo que está sucediendo a los republicanos. Pero como buen juego de gallina, como dices, estamos también frente a la posibilidad de que pronto pueda cambiar el eje y entonces frente a lo que puede ser un riesgo mayor de daños para la economía estadounidense, incluso para la economía mundial, entonces pueda resultar que para Obama cambien las cosas si se logra mantener el cierre del gobierno y entonces decirle a Obama, tú vas a poner en riesgo todo esto que incluye a la economía mundial por el Obamacare, que es importante, pero no más que lo que ya está en riesgo. Y eso es un tema de horas y de días, que pueda cambiar la percepción, ¿no crees? Sí, puede ser. Y yo creo que eso es un poco a lo que se juega. Es un poco a lo que le juegan los republicanos, porque también hay que ver un poco el tipo de discurso de los republicanos. Es decir, si bien es cierto que hay una fracción muy radical, el resto de los del Tea Party, el resto de los republicanos están aprovechando esa existencia de esa fracción radical para empujar su agenda, ¿no? Y ahí están posiblemente coqueteando con esa opción de llevar a una situación extrema y tratar de mostrar al presidente Obama como alguien que es digamos, terco, que en su afán por implementar su reforma está dispuesto a hacer eso, incluso a costa de la estabilidad financiera económica del país y del resto del mundo. Digamos, habrá que ver si eso funciona como argumento. Yo creo que el presidente Obama ya se adelantó con este informe que sacó ayer el Departamento del Tesoro, donde dice que sería catastrófico y peor, decía, que la crisis reciente financiera que vivimos en 2008-2009, y que fue retomado por la directora del Fondo Monetario, sí, donde dice, efectivamente, eso no puede pasar porque sería muy costoso para la economía mundial. Entonces creo que ahí ya se anticipó porque básicamente está diciendo, nosotros estamos conscientes de los riesgos. Sigue siendo culpa de ustedes. Y sigue siendo culpa de ustedes. Entonces yo creo que, digamos, si tuviera que hacer un pronóstico, que me parece que al final de cuentas creo que no vamos a llegar a una situación donde eso ocurra. Me parece esta situación extrema donde Estados Unidos deje de pagar. Porque es tan incierto lo que podría pasar que sería muy costoso hacerlo. Entonces yo creo que lo que está haciendo es le está aumentando el costo a los republicanos y que eventualmente al menos una fracción de los republicanos tendrá que quizá entrar en razón y decir, bueno, pues quizá perdimos, juguemos, digamos, vayamos a la próxima elección y aceptemos de alguna manera lo que el veredicto, digamos, tanto de las urnas como de la Suprema Corte, como en el sentido de que pues el Obamacare es algo que pues, el país requería y me parece que es útil, me parece que es un avance social en Estados Unidos, fue muy discutido y yo creo que eso esperaría que pasara, digamos, habrá que ver. Ese es tu pronóstico. Es mi pronóstico. Están jugando con fuego, Están jugando con fuego, Están jugando con fuego. Déjame hacer una pausa. ¿Hay punto intermedio para ti? Este es un punto intermedio. Después de la pausa retomemos la idea y volvemos a ti. Bueno, entramos, doctor Gerardo Esquivel, en la parte final de esta conversación. En la parte anterior, en el bloque anterior, yo te preguntaba si encuentras que en esta polarización en Estados Unidos que coloca en un grado de tensión muy importante a la economía del mundo, al mundo, desde luego Estados Unidos, pero al mundo, ¿hay algún punto intermedio o se están jugando el todo por el todo? Yo creo que no hay punto intermedio. No hay punto intermedio, es todo o nada. Es decir, digamos, ¿cuál podría ser el punto intermedio? Porque básicamente el punto de conflicto es una cosa, que es el financiamiento al Obamacare. Digamos, ahí no puede haber un financiamiento parcial, es decir, incluso parcial sería una derrota para los republicanos, digamos, porque ya implicaría que se habría aprobado y se echaría a andar el programa como tal. Entonces eso por un lado. El tema del techo de la deuda, pues eso se aprueba o no se aprueba. Entonces también es todo o nada. Entonces sí es, y en ese sentido por eso hacía la analogía con el juego de la gallina de la película de James Dean, porque es eso, es decir, ahí básicamente es ganar o perder, y están poniendo en riesgo, pues como decíamos, la estabilidad económica. Entonces yo creo que no hay punto intermedio, yo creo que por eso me parece de alguna manera extraño que los republicanos hayan decidido entrar en este juego, en este momento en particular. En otros momentos lo podían haber hecho con otros argumentos, pero en este caso, una reforma que ya fue aprobada, que ya fue resuelta en la Corte, y creo que era muy difícil, entender su argumento de los republicanos. También, incluso en el techo de la deuda, tiene una solución de último minuto que se ha planteado, que si no se lo aprueban,
puede pasar, tiene una capacidad de imprimir una moneda de platino, que suena un poco ridículo pensar que una moneda de platino, se llama la moneda de platino del billón de dólares. ¿De veras? Que es una forma de financiar el gasto público. Podrían usarlo. ¿Billón de dólares? Billón de dólares. ¿Qué tal? Es digamos que se planteó hace 2 años, sobre todo, en el contexto de la última discusión de la deuda. Ahora va a volver a salir, ya lo verán. Es una capacidad que le da al gobierno la posibilidad de imprimir una moneda de platino que tenga un monto pues prácticamente infinito. Entonces se ha usado como punto de que sea $1 trillón en inglés o $1 billón en español. Que te tardarás en gastarlo. Que te tardas en gastarlo un buen rato. Pero en última instancia, digamos, hay quien dice, olvidémonos ya del debate del techo de la deuda, pasemos esto, que lo puede pasar, es una decisión presidencial, está aprobado y podría usarse. No sería extraño que en algún momento dijera, pues vamos a usar un recurso que parece extraño, insólita, heterodoxo, ¿no? Que nunca nadie pensó que fuera cierto, pues se podrá usar. Pero digamos, todo eso es resultado del diseño institucional que tendrá que cambiarse eventualmente, porque no pueden estar en este debate recurrentemente y que además, como decía antes, cada vez los plazos son más cortos, cada vez se va a estar enfrentando más esta situación. Y yo creo que no tiene ningún sentido de estar poniendo ni a la economía norteamericana en este riesgo, ni mucho menos a la economía mundial. Vamos a ver hasta dónde queda esta discusión y este momento que vive Estados Unidos, pues tan particular que lo has analizado y descrito. Gracias por estar aquí para compartirlo, Gerardo, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, que tenga buena noche y lo esperamos mañana.